Elara Vance conoció el silencio, mucho antes de que se convirtiera en su único compañero. Era un silencio denso y pesado, que se adhería a las paredes de la casa de su padre, como el polvo que nunca nadie limpiaba. Se instalaba en los rincones oscuros y se arrastraba por el suelo de madera, un preludio constante del juicio que vivía en los ojos de su propia familia. Su mundo se había encogido hasta caber en el reflejo de un espejo, un universo de cristal que le devolvía cada mañana la imagen de la mujer en la que se había convertido. Una criatura marcada, una promesa rota. La cicatriz era la culpable de todo. Nacía en la sien izquierda, una línea blanca y delgada que descendía con una furia helada, cruzando el puente de su nariz en un relieve pálido y terminando su recorrido, cerca de la comisura de sus labios en el lado derecho. No era grotesca, pero era ineludible. Era un mapa de un solo camino, el que la había llevado de ser la hija mayor y prometedora de Silas Vance, un terrateniente con más ambición que fortuna, a ser una carga, un recordatorio andante de lo que pudo haber sido. Elara recordaba el día que la marcó con una claridad que quemaba. Tenía 16 años, su hermana menor, Isabela, de apenas 12, había corrido hacia el linde del bosque, persiguiendo una mariposa, su risa como campanillas de plata en el aire tibio del verano. Elara la siguió, con una sonrisa indulgente en los labios. Entonces el mundo se había teñido de ocre y gruñidos. Un lobo, demacrado y desesperado por el hambre, había emergido de entre los árboles, con los ojos fijos en la figura frágil de Isabela. No hubo tiempo para pensar. Elara solo sintió el instinto primordial de proteger, un rugido silencioso en su sangre que la impulsó hacia adelante. Se interpuso entre la bestia y su hermana, armada únicamente con una rama caída. El lobo se abalanzó. Elara sintió un dolor agudo, un desgarro que le robó el aliento, pero logró golpear al animal con la suficiente fuerza para que retrocediera. Confundido, el grito de Isabela atrajo a los jornaleros y el lobo huyó. Había salvado a su hermana, pero en el proceso había perdido su rostro, y con él su futuro. En la sociedad puritana y superficial de la frontera, la belleza de una mujer era su dote más preciada. La de Elara se había hecho añicos. Desde aquel día, el silencio se había apoderado de su vida. Su padre Silas, un hombre cuya espalda era tan rígida como sus principios, comenzó a mirarla como a un caballo cojo que ya no podía competir en la feria. Su madre, una mujer de espíritu marchito por años de sumisión, le ofrecía una compasión temerosa que olía a impotencia. Pero el peor de los castigos era la mirada de Isabela, la niña a la que había salvado. Ahora la miraba con una mezcla de culpa y vergüenza que se manifestaba como una fría distancia. La belleza de Isabela floreció sin mácula, convirtiéndola en el centro del universo familiar, mientras Elara se desvanecía en las sombras, su sacrificio convertido en un estigma. La humillación pública no tardó en llegar. Sucedió en el emporio del pueblo, un día de mercado. Elara había acudido a comprar hilo y harina, con la cabeza gacha y el chal cubriéndole parte del rostro. Jedediah Thorne estaba allí. Era el hijo del ranchero más rico del condado, un hombre arrogante y cruel, que antes del accidente había mostrado un vago interés por ella. Al verla, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya», dijo en voz alta, para que todos pudieran oírlo. «Si es la señorita Vance, dígame, ¿Silas la ha marcado ya como a su ganado para que ningún ladrón se la lleve?» Las risas ahogadas de sus compinches resonaron en la tienda. Los demás clientes desviaron la mirada, algunos con una pizca de lástima, la mayoría con el morbo cobarde del que presencia una ejecución. Elara sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro, dejándola fría como el mármol. Sus manos, aferradas a la cesta, temblaban. Levantó la barbilla, un gesto de desafío que le costó todas sus fuerzas, y miró a Jedediah directamente a los ojos. «Prefiero la marca honesta de una bestia a la crueldad vacía de un hombre sin alma», replicó su voz apenas un susurro, pero firme. El silencio que siguió fue casi peor que las risas. Jedediah enrojeció de ira. Elara dio media vuelta y abandonó la tienda sin comprar nada, sintiendo cada par de ojos clavados en su espalda como si fueran cuchillos.
Aquel día comprendió que su cicatriz no era solo una marca en su piel, sino un hierro candente que la señalaba como una paria. La sentencia final llegó una noche de otoño. La cena, como de costumbre, fue un ritual de silencios y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Silas Vance carraspeó, un sonido que siempre precedía a una proclamación irrevocable. «He llegado a un acuerdo», anunció sin mirar a Elara. «Un acuerdo que beneficiará a esta familia y asegurará nuestro futuro». La madre de Elara dejó de comer, sus manos quietas sobre el regazo. Isabela fijó la vista en su plato. «El jefe de una banda de apaches Chiricahua, un tal Nakai, ha mostrado interés en comerciar. Ofrece una cantidad considerable de caballos y pieles, más de las que podríamos conseguir en 3 años de trabajo». Continuó Silas, su voz teñida de una avaricia apenas disimulada. «A cambio solicita una esposa, una mujer que cree lazos entre su pueblo y el nuestro». Elara sintió un frío glacial recorrerle la espina dorsal. Sabía con una certeza aterradora a dónde se dirigía su padre. «Y tú, Elara, serás esa mujer», concluyó, finalmente posando en ella sus ojos grises y duros como piedras. «Es un acuerdo ventajoso. Un jefe indio no se fijará en pequeñeces. Para ellos una mujer es una mujer. Es tu deber. Servirás a esta familia de la única manera que te queda». La palabra vendida no se pronunció, pero flotaba en el aire venenosa y asfixiante. Elara miró a su madre, buscando una pizca de rebelión, una defensa. Solo encontró lágrimas silenciosas que rodaban por unas mejillas hundidas. Miró a Isabela suplicando con los ojos. Su hermana se encogió, incapaz de sostenerle la mirada. La niña por la que había sacrificado, su rostro ahora permitía que la entregaran, como a una yegua en una feria. «No», susurró Elara. La palabra carecía de fuerza. Era solo el último aliento de una esperanza moribunda. «No es una pregunta», zanjó Silas. Volviendo a su estofado, «el jefe Nakai y sus hombres llegarán en 2 días. Prepara tus cosas». Aquella noche, Elara no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la luna impasible. No lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una resignación helada. Iba a ser entregada a un salvaje, arrancada de todo lo que conocía, por horrible que fuera. Su padre no la vendía por necesidad, la vendía para librarse de ella, para borrar la mancha de su honor familiar. El dinero, los caballos, eran solo una excusa para justificar un acto de crueldad incalificable. Era el fin de Elara Vance, o eso creía ella. 2 días después llegaron. No eran la horda vociferante que las historias de miedo describían. Eran 5 hombres a caballo que avanzaron en un silencio imponente, sus figuras recortadas contra el sol de la mañana. El que los lideraba era alto y de hombros anchos. Su cabello negro y liso caía sobre su espalda sujeto por una cinta de cuero. Su rostro era anguloso, de pómulos altos y una boca firme. Sus ojos oscuros e insondables parecían absorber la luz. No llevaba las pinturas de guerra de las pesadillas de los colonos, sino una sencilla túnica de piel de ciervo y mocasines. Irradiaba una dignidad tranquila que desarmaba. Silas Vance salió a recibirlos, con una falsa cordialidad que no ocultaba su nerviosismo. El jefe apache desmontó con una agilidad felina. Su mirada pasó por encima de Silas, como si fuera un arbusto insignificante, y se posó directamente en Elara, que observaba desde el porche con su madre y su hermana a su lado. No la miró con lascivia, ni con desprecio, ni siquiera con lástima. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en la cicatriz con una intensidad que la hizo estremecerse. Pero en su mirada no había repulsión. Había curiosidad, un escrutinio profundo, como si estuviera leyendo una historia escrita en su piel. La transacción fue rápida y humillante. Se intercambiaron palabras en un inglés rudimentario. Silas señaló los caballos y las pieles que los hombres de Nakai habían traído. Nakai asintió, su rostro impasible. Luego, con un gesto de la cabeza, indicó hacia Elara. Era el momento. Su madre ahogó un sollozo. Isabela finalmente levantó la vista, sus ojos azules llenos de un arrepentimiento tardío y cobarde. Elara no les dedicó una mirada. Con la espalda recta y la dignidad como única armadura, bajó los escalones del porche. Su padre no se despidió. No hubo un abrazo, ni una palabra de consuelo.
solo el peso de su desprecio siguiéndola, hasta que se detuvo frente al jefe apache. Nakai extendió una mano, no para tomarla, sino como una invitación. El ara, tras un instante de duda, la aceptó. Su mano era cálida y fuerte. Uno de los guerreros le acercó un caballo. Nakai, con una facilidad sorprendente, la ayudó a montar. Luego montó en su propio caballo y, sin una sola mirada atrás, guió a su grupo hacia el oeste. El ara no miró atrás. Dejar atrás aquel hogar no le producía tristeza, solo un vacío inmenso. Cabalgó hacia un destino incierto, vendida por su rostro marcado, convencida de que su vida había terminado. No podía saber que, para el hombre que cabalgaba a su lado, la historia de su vida apenas comenzaba a ser leída, y que sus cicatrices no eran el final del cuento, sino el prólogo de una leyenda. El viaje hacia la ranchería de los Chiricahua fue una sinfonía de silencios, pero era un silencio diferente al que el ara conocía. No era el silencio opresivo y cargado de reproches de la casa de su padre, sino el silencio vasto y puro del desierto. Era el susurro del viento entre los saguaros, el grito lejano de un halcón trazando círculos en el cielo de un azul implacable, el ritmo constante de los cascos de los caballos sobre la tierra reseca. Durante 3 días cabalgaron. El ara al principio se mantuvo encerrada en una coraza de miedo y resignación. Esperaba brutalidad, órdenes ásperas, el trato que se le daría a una propiedad adquirida. Pero nada de eso ocurrió. Nakai cabalgaba a su lado, su presencia una constante tranquila. No le hablaba, a menos que fuera necesario. «¿Agua?», ya le preguntaba con su inglés limitado, ofreciéndole un odre. «¿Cansada?», inquiría cuando el sol comenzaba a descender, buscando un lugar para acampar. Los otros 4 guerreros mantenían una distancia respetuosa. Hablaban entre ellos en su lengua gutural, sonidos que al principio le parecieron amenazantes, pero que poco a poco empezaron a sonar como el murmullo de un arroyo. La trataban con una indiferencia que, paradójicamente, era una forma de respeto. No la miraban con lascivia ni con curiosidad morbosa, simplemente ella estaba allí, y ellos lo aceptaban como un hecho. Por la noche, se sentaban alrededor de una pequeña fogata. Le ofrecían carne seca y una especie de pan de maíz duro. El ara comía en silencio, observándolos. Se dio cuenta de que no eran los salvajes de los cuentos. Había una economía en sus movimientos, una ausencia total de gestos superfluos. Todo lo que hacían tenía un propósito. La forma en que cuidaban de sus caballos, la manera en que leían las estrellas para orientarse, la atención con la que escuchaban los sonidos de la noche. Eran hombres en completa armonía, con un mundo que para el ara era hostil y aterrador. Nakai en particular la intrigaba. A menudo lo encontraba mirando el horizonte, su rostro con una expresión de profunda melancolía, como si viera paisajes que ya no existían. Había una gravedad en él, una sabiduría antigua, que parecía fuera de lugar, en un hombre que no debía tener más de 30 años. A veces, sus miradas se cruzaban sobre el fuego. Él nunca apartaba la vista primero, simplemente la sostenía, con esa misma intensidad escrutadora del primer día, hasta que era ella quien, incómoda, bajaba los ojos. Al atardecer del tercer día llegaron. La ranchería estaba enclavada en un cañón protegido, invisible hasta que prácticamente estaban encima. No era un campamento desordenado, sino una pequeña aldea de Wikiups. Las chozas en forma de cúpula de los apaches, construidas con ramas de sauce y cubiertas de pieles. El humo de las hogueras se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo anaranjado. El sonido de niños riendo y el ladrido de los perros llenó el aire. La llegada del grupo provocó un revuelo inmediato. Mujeres, niños y ancianos salieron de sus viviendas para recibirlos. Todas las miradas se posaron en el ara. Sintió de nuevo la punzada de ser una extraña, una intrusa. Los susurros en lengua apache la rodearon, y aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible: sorpresa, recelo, curiosidad. Vio cómo sus ojos se fijaban en su cabello, de un color castaño claro tan diferente al negro azabache de ellos, y luego, inevitablemente, en su rostro, en la cicatriz que la definía. Nakai desmontó y dijo algo en su idioma. Su tono era autoritario, y los murmullos cesaron. Una mujer anciana, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de su larga vida,
Se acercó. Su cabello era blanco y lo llevaba recogido en 2 trenzas. Sus ojos negros, a pesar de su edad, eran agudos y penetrantes. Miró a Elara de arriba abajo, sin disimular su evaluación. «Esta es Tasa», dijo Nakai señalando a la anciana. «Hermana de mi madre. Es la sabia de nuestro pueblo». Tasa dijo algo a Nakai, su voz como el roce de hojas secas. Su mirada no se apartaba de Elara. Luego, para sorpresa de Elara, la anciana se dirigió a ella en un inglés entrecortado, mucho más fluido que el de Nakai. «Hombre blanco te vende», dijo Tasa. No era una pregunta, sino una afirmación. «Tu gente no te quiere». Elara sintió una oleada de humillación, asintió, incapaz de hablar. Tasa chasqueó la lengua. «Veremos qué espíritu traes contigo», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. La bienvenida, si podía llamarse así, había terminado. Elara se sentía más sola que nunca. Nakai la condujo a uno de los wickiups, ligeramente apartado de los demás. El interior era más grande de lo que parecía. El suelo estaba cubierto de pieles suaves y había un pequeño hoyo en el centro para el fuego. «Este es tu hogar ahora», dijo Nakai. Le dejó una manta de lana tejida y un odre de agua. «Nadie te molestará. Descansa». Y con eso se fue, dejándola sola con el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. Se acurrucó en un rincón, envuelta en su chal, esperando. Pero la noche pasó y nadie vino. Nadie la forzó. Nadie le exigió nada. Le dejaron comida a la entrada de la choza, pero ni siquiera vio quién lo hacía. Los días siguientes fueron un purgatorio de aislamiento. Las mujeres del clan la ignoraban. Los niños a veces se detenían a mirarla, señalando su rostro y riendo, hasta que un adulto los reprendía. Elara se sentía como un fantasma. Pasaba las horas dentro del wickiup, o sentada a la entrada, observando una vida en la que no tenía parte. Veía a las mujeres trabajar juntas, curtiendo pieles, moliendo maíz en metates de piedra, tejiendo cestas con una habilidad asombrosa. Sus manos siempre estaban ocupadas. Sus voces se unían en canciones y conversaciones. Había una comunidad, un propósito compartido del que ella estaba completamente excluida. Fue un pequeño gesto de bondad lo que empezó a resquebrajar el hielo. Una tarde, mientras estaba sentada afuera, sintiendo el sol en su piel por primera vez sin querer esconderse, Nakai se acercó. En silencio se sentó a su lado, a una distancia respetuosa. No dijo nada durante un largo rato. Luego le tendió un objeto. Era un pequeño cuchillo, con el mango de hueso pulido y la hoja de obsidiana afilada. «Para ti», dijo. «Una mujer debe tener su propia herramienta». Elara lo tomó sorprendida. El mango se sentía cálido y suave en su mano. Era la primera vez que alguien en ese lugar le daba algo que no fuera comida o agua. Era un reconocimiento de su existencia, como algo más que un bulto inerte. «Gracias», susurró. Nakai asintió. «Tu nombre es Elara», dijo él. «Es un nombre suave». «No me siento suave», respondió ella con una amargura que no pudo reprimir. Él la miró, sus ojos fijos en la cicatriz. «No, no eres suave», convino. Y en su voz no había crítica, sino una nota de aprobación. El verdadero punto de inflexión ocurrió una semana después. Un niño pequeño de unos 5 años tropezó mientras jugaba y cayó sobre las brasas de una hoguera mal apagada. Sus gritos de dolor rasgaron el aire. Su madre corrió hacia él, presa del pánico. Varias mujeres se arremolinaron, ofreciendo consejos contradictorios. Elara, que había aprendido de su madre algunos rudimentos de herboristería y curación, reaccionó por puro instinto. Se levantó y se abrió paso entre el grupo. El niño tenía una quemadura fea en el antebrazo. Sin dudarlo, corrió hacia el arroyo cercano y empapó un trozo de su propio chaleco de tela. Regresó, y con una suavidad que sorprendió a todos, limpió la herida. Luego, recordó haber visto unas plantas de aloe vera creciendo cerca del campamento. Corrió a buscarlas. Cortó una hoja con el cuchillo que Nakai le había dado y aplicó la pulpa fresca y calmante sobre la piel enrojecida del niño. El pequeño, que seguía sollozando, empezó a calmarse. Elara rasgó otra tira de su ropa para vendar el brazo con cuidado. Cuando terminó, levantó la vista. Todas las mujeres la miraban, incluyendo a Tasa. El silencio era absoluto. La madre del niño, con lágrimas en los ojos, le susurró una palabra en apache que Elara no entendió.
pero cuyo significado era universal. «Gracias». Taza se acercó y examinó la venda. Asintió lentamente. «Tienes manos de sanadora», dijo en su inglés tosco. «Un buen espíritu vive en tus manos». A partir de ese día algo cambió. La hostilidad abierta desapareció, reemplazada por una cautelosa aceptación. Algunas mujeres empezaron a saludarla con una inclinación de cabeza. La madre del niño curado le dejó un cuenco de estofado de venado frente a su choza, el mejor que había probado nunca. Una noche, mientras la luna llena bañaba el cañón con una luz plateada, Nakai la buscó. Se sentaron junto a la entrada del Wikiap, mirando las estrellas. «Hoy has mostrado tu corazón», dijo él en voz baja. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Elara encogiéndose de hombros. «No», replicó él, «no cualquiera. Muchos se quedan paralizados por el miedo. Tú actuaste, viste dolor y trajiste alivio. Eso es fuerza». Hizo una pausa, y luego, con una delicadeza inesperada, le preguntó: «La marca en tu rostro. Cuenta una historia». «Quiero oírla». Era la primera vez que alguien le preguntaba por su cicatriz con algo, que no fuera repulsión o lástima. En su voz había un genuino interés, la curiosidad de un historiador ante un antiguo pergamino. Elara tragó saliva, y por primera vez en años, contó la historia completa. Habló del sol de verano, de la risa de su hermana, del gruñido del lobo, del dolor cegador y del alivio abrumador al ver que Isabela estaba a salvo. Habló del silencio que vino después, de la frialdad de su padre, de la vergüenza de su hermana. Las palabras salieron a borbotones, una confesión largamente reprimida bajo el manto de estrellas del desierto. Cuando terminó, un silencio profundo se instaló entre ellos. Elara esperó el juicio, la compasión vacía. En cambio, Nakai se inclinó hacia adelante y, con un dedo, tocó su propio pecho, justo por encima del corazón. Allí, apenas visible bajo su túnica, había una cicatriz dentada y pálida. «Comanches», dijo simplemente. «Protegía a mi hermano menor en nuestra primera incursión». Él dudó. «Yo no». Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella en la penumbra. «Una cicatriz ganada para proteger a tu sangre no es una marca de vergüenza. En mi pueblo contamos estas historias con orgullo. Hablan de coraje. Tu rostro no está marcado. Elara, tu rostro cuenta la historia de una guerrera que defendió a los suyos. Es una marca de honor». En ese momento, bajo la mirada de un jefe apache, que veía honor donde otros solo veían fealdad, el hielo que había rodeado el corazón de Elara durante años comenzó, por fin, a derretirse. Por primera vez desde que fue vendida, no se sintió como una propiedad, ni como una paria. Se sintió vista, y en el vasto y salvaje desierto, en medio de un pueblo extraño, comenzó a encontrar el atisbo de un hogar. La declaración de Nakai fue como una semilla plantada en la tierra, árida del alma de Elara. En los días y semanas que siguieron, esa semilla comenzó a germinar, alimentada por pequeños actos de aceptación y una creciente sensación de pertenencia. La palabra guerrera resonaba en su mente, no como una fantasía, sino como una nueva definición de sí misma. Empezó a caminar con la espalda más recta, a levantar la vista y a sostener las miradas curiosas, no con desafío, sino con una serena confianza. Taza, la anciana sabia, se convirtió en su mentora. Viendo el cambio en Elara y la aprobación tácita de Nakai, decidió tomarla bajo su ala. La instrucción comenzó sin ceremonias. Un día, Taza simplemente le tendió un cesto lleno de maíz seco y señaló un metate de piedra. «Muele», ordenó. El trabajo era agotador. Elara, acostumbrada a las labores más finas de una casa de terrateniente, pronto tuvo las manos encallecidas y los músculos doloridos. Pero no se quejó. Molía el maíz bajo el sol abrasador, día tras día, hasta que sus movimientos se volvieron rítmicos y eficientes, hasta que el polvo amarillo cubría sus ropas y su rostro. Las otras mujeres trabajaban a su lado, y aunque las conversaciones en su lengua aún la excluían, el lenguaje del trabajo compartido comenzó a unirlas. Le enseñaron a través de gestos y sonrisas pacientes la cantidad justa de agua para añadir a la harina, cómo formar las tortas finas y cocerlas sobre una piedra caliente. Después del maíz vinieron las plantas,
Taza la llevaba en largas caminatas por el cañón y las mesetas circundantes. Le enseñó a identificar las raíces comestibles, las bayas que curaban la fiebre, las hojas que, machacadas, servían como antiséptico. El ara, con su mente ágil y su previa inclinación por la herboristería, absorbió el conocimiento como una esponja. Descubrió un mundo de sustento y medicina en la vegetación que antes le había parecido monótona y sin vida. El desierto, que había sido su prisión, se estaba convirtiendo en su despensa y su botica. También aprendió el arte del silencio apache. Aprendió a sentarse quieta y a observar, a escuchar el lenguaje del viento y a leer las huellas en el polvo. Se dio cuenta de que la comunicación de los Chiricahua iba mucho más allá de las palabras. Se comunicaban con miradas, con gestos sutiles, con una comprensión compartida de su entorno, que los hacía parecer casi telepáticos. Sus conversaciones con Nakai se hicieron más frecuentes y profundas. Se encontraban casi todas las noches. Cuando el trabajo del día había terminado y la ranchería se sumía en una calma tranquila, se sentaban no como jefe y su propiedad, sino como dos almas curiosas la una de la otra. ¿Por qué tu padre te vendió? Te le preguntó él una noche, su inglés mejorando con la práctica. Los caballos y las pieles son útiles, pero un hombre no vende a su hija por tan poco. Hay más en esa historia. El ara vaciló. Hablar de la codicia de su padre se sentía como una traición, por mucho que él la hubiera herido. Pero la mirada paciente de Nakai la instó a continuar. Mi padre desea más tierra, explicó. Hay una parcela al este de nuestra propiedad, junto al río. Pertenece a la familia Thorne, la más rica del condado. Jedediah Thorne, su hijo, es un hombre cruel. Pero mi padre cree que puede comprar esa tierra. Necesitaba un capital rápido y visible para demostrar su solvencia. La tierra junto al río, repitió Nakai con una nueva intensidad en su voz. ¿La que llaman el recodo del álamo? Sí, creo que ese es su nombre, respondió el ara sorprendida por su reacción. Nakai guardó silencio por un largo momento, su rostro una máscara indescifrable a la luz del fuego. Esa tierra no pertenece a los Thorne, dijo finalmente, su voz baja y tensa. Esa es tierra sagrada para mi pueblo. Es el lugar de enterramiento de mis abuelos. Fue robada a mi gente hace 2 generaciones, con un papel firmado con una X por un jefe que no sabía lo que firmaba. El ara se quedó helada. La ambición de su padre estaba entrelazada con una injusticia mucho más antigua y profunda de lo que había imaginado. Se sintió cómplice de un crimen que desconocía. Nakai pareció leer su angustia. No es tu culpa. La codicia de tu gente es como una sequía, lo consume todo sin pensar. Luego cambió de tema, como si quisiera aliviar su carga. Le habló de su vida, de su primera esposa, una mujer llamada Nalin, que había muerto de viruela traída por los colonos. Habló del dolor que casi lo destruyó y de la responsabilidad hacia su pueblo que lo obligó a seguir adelante. Un jefe no puede mostrar su corazón roto, le dijo mirando las llamas. Debe ser la roca sobre la que su gente se apoya. Pero a veces, por la noche, la roca siente el frío. En esa confesión, el ara vio el alma de aquel hombre. Vio la soledad que se escondía tras su fachada estoica, una soledad que reflejaba la suya propia. Ella, a su vez, le habló de sus sueños perdidos, de su amor por la lectura y el conocimiento, algo que en su mundo se consideraba impropio de una mujer. Le habló del dolor de ser traicionada por su hermana, un dolor más profundo que el de la cicatriz. Descubrieron que compartían una misma herida, la pérdida. Él había perdido a una esposa y su tierra ancestral. Ella había perdido un rostro, una familia y un futuro. En el reconocimiento de ese dolor compartido, su conexión se profundizó, transformándose de un respeto cauteloso a un afecto tierno y genuino. El florecimiento de su amor no fue una explosión repentina, sino un amanecer lento y gradual. Fue en la forma en que él comenzó a buscarla con la mirada durante el día, una sonrisa casi imperceptible, curvando sus labios cuando la veía reír con los niños. Fue en la manera en que ella le guardaba un trozo de pan de mezquite, especialmente bueno, o le remendaba una rasgadura en su túnica, con el hilo que había traído de su otro mundo. Una tarde, mientras trabajaba el cuero con otras mujeres, el ara se pinchó profundamente con un punzón de hueso. La sangre brotó oscura y espesa.
Antes de que pudiera reaccionar, Nakai, que pasaba por allí, estaba a su lado. Con una delicadeza que contradecía su apariencia de guerrero, tomó su mano herida, llevó el dedo de Elara a sus propios labios y succionó la herida para limpiarla. Un gesto instintivo y profundamente íntimo. Luego, arrancó una tira de cuero suave y vendó el dedo con una habilidad consumada. Las otras mujeres desviaron la mirada, ocultando sonrisas cómplices. Elara sintió un calor extenderse desde su mano, por todo su cuerpo, un calor que no tenía nada que ver con el sol del desierto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Nakai. En ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos, unidos por un simple acto de cuidado que lo decía todo. Esa noche, la atmósfera entre ellos era diferente, cargada de una electricidad silenciosa. Estaban sentados junto al fuego como siempre, pero la distancia entre ellos parecía haberse reducido. Elara sentía el calor de su hombro casi rozando el suyo. Él rompió el silencio. «Tu gente te desechó por una marca en tu piel», dijo, su voz un murmullo ronco. «Son ciegos. No ven el fuego que arde en tu interior. No ven la fuerza que te hizo sobrevivir, ni la bondad que te hace sanar. No ven la belleza de un espíritu que se niega a romperse». Lentamente levantó una mano y, con una reverencia casi sagrada, la posó en la mejilla de Elara. Su pulgar trazó el contorno de la cicatriz, no con lástima, sino con adoración. «Para mí esta no es una marca de imperfección», susurró. «Es la firma de la mujer que eres. Una guerrera, una sanadora. Mi mujer». Elara cerró los ojos, un temblor recorriéndola por completo. Una lágrima solitaria, la primera en mucho tiempo, se deslizó por su mejilla y se mezcló con el toque de él. Cuando abrió los ojos, él se había inclinado hacia ella. El primer beso no fue apasionado ni exigente. Fue un encuentro tentativo, un roce de labios tan suave como el ala de una polilla. Fue una pregunta, y la respuesta de Elara fue inclinarse hacia él, profundizando el contacto. Fue un beso de consuelo, de reconocimiento, de dos almas solitarias que finalmente encontraban refugio. Se besaron bajo el manto de 1.000.000 de estrellas, el aire del desierto, llevando consigo el aroma del cedro y la promesa de un nuevo comienzo. En ese beso Elara Vance, la paria marcada, murió para siempre. Y en su lugar una nueva mujer comenzó a nacer. Una mujer que ya no se definía por sus cicatrices, sino por el amor de un hombre que las consideraba la prueba de su honor. Su corazón, que había sido un páramo helado, comenzó a latir al ritmo de los tambores de un pueblo que ahora era el suyo. El amor había echado raíces en el lugar más improbable, demostrando que incluso en la tierra más dura, la flor más hermosa puede encontrar una manera de florecer. La paz que Elara había encontrado era tan preciosa como frágil. La vida en la ranchería se había convertido en su nueva normalidad, un ritmo de trabajo, aprendizaje y un amor silencioso que crecía cada día más fuerte. Nakai y ella aún no habían consumado su unión. Él le estaba dando un tiempo y un espacio que ella valoraba más que cualquier otra cosa, permitiendo que la confianza se construyera ladrillo a ladrillo. Había recibido un nuevo nombre de parte de Taza, Islan, que significaba estrella de la mañana en la lengua apache, un símbolo de su renacimiento. Pero las sombras del mundo que había dejado atrás eran largas y tenaces. Una tarde, un explorador apache regresó al campamento, su caballo cubierto de espuma y sus ojos encendidos de urgencia. Traía noticias que hicieron que un escalofrío recorriera la comunidad. Hombres blancos, colonos, habían comenzado a levantar cercas y a marcar terrenos en el recodo del Álamo, la tierra sagrada de los Chiricahua. La noticia cayó como una piedra en un estanque. El consejo de ancianos se reunió de inmediato en la choza más grande. Elara, o Islan como ya la llamaban algunos, no fue invitada, pero se sentó cerca, su corazón apretado de angustia. Sabía quién estaba detrás de esto: la ambición de su padre, avivada por la malicia de Jedediah Thorne. Nakai salió de la reunión horas después, su rostro sombrío como una nube de tormenta. La encontró esperando, sus ojos llenos de preguntas silenciosas. «Es Thorne», dijo él, confirmando sus temores. «Está usando a tu padre como escudo. Los colonos creen que la tierra ha sido comprada legalmente.
Thorn los empuja a sentarse rápido, para que cuando reclamemos lo nuestro, parezca que somos nosotros los agresores, atacando a familias inocentes. ¿Qué haréis?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Mis guerreros están listos para luchar. Es nuestra tierra. La sangre de nuestros ancestros la ha consagrado, respondió, y en su voz había el acero de un líder de guerra. Elara sintió un pánico helado. La violencia solo traería más violencia. El ejército de los Estados Unidos intervendría, y los apaches, superados en número y armamento, serían masacrados o expulsados a una reserva lejana. Conocía la brutal lógica de su propia gente. No, dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Se puso de pie y se enfrentó a él. Si lucháis con flechas contra rifles, perderéis. Perderéis la tierra, vuestra gente, todo. No podéis ganar su guerra. Tenéis que luchar con sus propias armas. Nakai la miró frunciendo el ceño. ¿Qué armas? ¿Engaño? ¿Traición? No, con su ley, replicó Elara. Con su propia hipocresía. Jedediah Thorn es un cobarde y un mentiroso. Su poder reside en su reputación entre los blancos. Si destruimos eso, lo destruimos a él. Mi padre es solo un peón. Está ciego por la codicia. Pero no es un hombre malvado en el fondo. Es Thorn el que mueve los hilos. Fue entonces cuando la idea, audaz y peligrosa, comenzó a tomar forma en su mente. Era un plan que requería no la fuerza de un guerrero, sino la astucia de alguien que conocía ambos mundos. Hay un papel, dijo Elara pensando en voz alta. Un título de propiedad. Mi padre debe tenerlo. Sí, como dices, la tierra fue robada. Ese documento tiene que ser un fraude. Thorn debe haberlo falsificado para engañar a mi padre. De repente recordó algo. Recuerdo haber visto un mapa en el estudio de mi padre, uno antiguo. El límite de la propiedad de los Thorn era diferente. No incluía el recodo del álamo. El mapa antiguo es la prueba. Nakai la escuchaba con una intensidad creciente. La ira en sus ojos fue reemplazada por una chispa de interés. El plan es este, continuó Elara, su mente corriendo a toda velocidad. No iremos como una partida de guerra. Iremos a la ciudad. Como una delegación. Tú, como jefe, reclamarás tu derecho a hablar. Yo seré tu traductora. No pediremos guerra, pediremos justicia. Enfrentaremos a Thorn y a mi padre en público, frente a toda la gente del pueblo. Expondremos la mentira. Era un plan increíblemente arriesgado. Se pondrían en manos de sus enemigos. Pero era la única alternativa a un baño de sangre. Nakai sopesó sus palabras durante un largo rato, su mirada perdida en la distancia. Los otros guerreros se habrían reído de un plan así, un plan que dependía de las palabras de una mujer blanca. Pero Nakai veía más allá, veía la lógica, la valentía de su estrategia, veía a la guerrera que había reconocido desde el principio. Es un camino peligroso, dijo finalmente. Podrían matarnos antes de que abramos la boca. Y podrían mataros a todos en una batalla por la tierra, replicó ella suavemente. Al menos de esta manera, la verdad tiene una oportunidad de ser escuchada. Nakai asintió lentamente. Islan, dijo, usando su nuevo nombre con una solemnidad que le dio un peso especial. Tu espíritu es tan fuerte como el de cualquier guerrero Chiricahua. Lo haremos a tu manera. 3 días después, una extraña procesión abandonó el cañón. Nakai, acompañado por 5 de sus mejores guerreros, incluido el explorador que trajo la noticia, cabalgaba al frente. No llevaban pinturas de guerra, sino sus mejores galas de cuero y abalorios. A su lado cabalgaba Elara. Ya no llevaba los harapos de su antigua vida, sino un vestido de piel de ciervo, finamente trabajado que las mujeres de la tribu le habían cosido, adornado con cuentas que brillaban al sol. Su cabello estaba recogido en una sola trenza, al estilo apache. La cicatriz en su rostro era visible, pero ahora parecía menos una herida y más una insignia. Su destino era el pueblo de frontera, el mismo lugar de su humillación. Pero esta vez no regresaba como una paria, sino como la embajadora de un pueblo, la voz de un jefe. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero a su lado sentía la presencia firme de Nakai, una fuente de fuerza silenciosa. Llegaron a la ciudad al mediodía. Su aparición causó un silencio inmediato y tenso. La gente salía de las tiendas y las casas para mirarlos. Sus rostros una mezcla de miedo y hostilidad. Nakai guió al grupo directamente a la plaza central,
frente a la oficina del sheriff y el emporio. Como habían previsto, Jedediah Thorne no tardó en aparecer, flanqueado por sus matones. Al ver a Elara junto a Nakai, vestida como una india, una sonrisa de suficiencia y desprecio se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», gritó, con la misma arrogancia de siempre. «Parece que la gatita marcada ha encontrado nuevos amos. Has venido a suplicar por tu salvaje Elara». Silas Vance también estaba allí, atraído por la conmoción. Su rostro se contrajo en una mueca de horror y vergüenza al ver a su hija. «Elara, ¿qué significa esto?» «¿Te has vuelto loca?», espetó. «He venido a hablar con la verdad». «¿Padre?», respondió Elara, su voz clara y firme, resonando en la plaza silenciosa. Se volvió hacia la multitud que se había congregado. «Y he venido como traductora del jefe Nakai, del pueblo Chiricahua». Nakai avanzó un paso, su presencia imponente silenciando los murmullos. Habló en su lengua, su voz profunda y resonante. Todos los ojos se volvieron hacia Elara. «El jefe Nakai dice que la tierra conocida como el Recodo del Álamo, que el señor Thorne le ha vendido al señor Vance, no es de ellos para vender», tradujo Elara. «Es tierra sagrada de los Apache, el lugar de descanso de sus ancestros, robada hace muchos años con un documento fraudulento». Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Thorne soltó una carcajada. «Absurdo. Tengo un título de propiedad firmado y sellado. Estos salvajes inventarán cualquier cosa para reclamar lo que no es suyo». «Muéstralo», lo desafió Elara. «Muestra el título de propiedad. Y muestra también el mapa original de la concesión de tierras a tu familia, porque yo sé, y tú sabes, que ese mapa no incluye el Recodo del Álamo». La confianza de Thorne flaqueó por un instante. «No tengo que mostrarte nada, traidora de tu raza». «Entonces eres un mentiroso y un ladrón», gritó Elara. Se volvió hacia su padre. «Padre, te está usando. Te ha vendido una tierra que no le pertenece para provocar un conflicto, y cuando los apaches sean aplastados, él se quedará con todo. Te está llevando a la ruina». Silas Vance parecía confundido, su rostro pálido. Miró a Thorne, luego a su hija. La duda comenzaba a corroer su certeza. Fue en ese momento de máxima tensión que ocurrió el giro inesperado. Una figura se abrió paso entre la multitud. Era Isabella. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas, pero en su postura había una nueva determinación. Se detuvo en el centro de la plaza, entre su padre y su hermana. «Elara dice la verdad», dijo Isabella, su voz temblando pero audible para todos. «Lo siento tanto, Elara», se giró hacia la multitud. «Hace 2 noches escuché al señor Thorne hablando con sus hombres en la taberna. Se jactaba. Se reía de cómo mi padre había mordido el anzuelo. Dijo que el título de propiedad era una falsificación que le había costado una botella de whisky y que, una vez que el ejército se encargara de los indios, él presentaría una reclamación sobre la tierra abandonada por mi padre, quien estaría en la quiebra». El silencio que siguió fue atronador. La confesión pública de Isabella, la belleza perfecta del pueblo, tenía un peso que la palabra de Elara por sí sola nunca habría alcanzado. La máscara de Jedediah Thorne se hizo añicos. La multitud se volvió hacia él. Sus miradas ya no de miedo hacia los apaches, sino de desprecio hacia él. Su arrogancia se desinfló, reemplazada por el pánico de un animal atrapado. Silas Vance miró a Thorne, luego a sus 2 hijas, una a la que había desechado por su apariencia, la otra a la que había adorado por la misma razón. Y en ese instante vio la verdad, vio el noble corazón de Elara y la inesperada valentía de Isabella, y vio la podredumbre en el alma del hombre con el que había hecho negocios. La confrontación había terminado, no con flechas, sino con palabras. La verdad, pronunciada por las voces de 2 hermanas unidas por fin, había sido el arma más poderosa de todas. El plan de Elara había funcionado. El epílogo de la confrontación en la plaza se escribió en los meses que siguieron. Jedediah Thorne, expuesto como un fraude y un cobarde, se convirtió en un paria. Su reputación, que era la base de su poder, se evaporó. Endeudado y despreciado, acabó perdiendo el rancho de su familia y abandonó el territorio. Una figura patética, en lugar del tirano que había sido. Silas Vance
un hombre quebrado pero profundamente cambiado, se enfrentó a la magnitud de sus errores. En un acto de contrición pública, acudió al sheriff con el mapa original que Elara había mencionado, encontrado en un viejo baúl, y confesó haber sido engañado. El título de propiedad de Thorne fue declarado nulo. Aunque la ley de los blancos no devolvió oficialmente la tierra a los Chiricahua, la autoridad moral de su reclamación quedó establecida. Ningún colono se atrevió a asentarse en el recodo del Álamo, que volvió a ser un santuario silencioso, respetado por todos. La relación de Elara con su familia comenzó a sanar, lentamente. Silas le pidió perdón, con la torpeza de un hombre que no estaba acostumbrado a admitir sus faltas. Elara lo perdonó, no por él, sino por ella misma, para liberarse del último vestigio de amargura. Isabella fue a visitarla a la ranchería. El encuentro fue en la orilla del arroyo, lejos de miradas curiosas. Durante mucho tiempo no dijeron nada. Luego Isabella, con lágrimas corriendo por su rostro, le tomó la mano. «Te fallé», susurró. «Fui una cobarde. Viví con esa culpa cada día. Eres la persona más valiente que conozco, Elara. Siempre lo has sido». Elara la abrazó. En ese abrazo se disolvieron años de dolor y resentimiento. «Ya no soy Elara Vance», le dijo suavemente. «Mi nombre es Islan». Islan eligió quedarse con el pueblo de Nakai. Su lugar ya no estaba en el mundo de las cercas y los contratos, sino bajo el cielo abierto, entre una gente que valoraba el espíritu por encima de la piel. Ella y Nakai se casaron, no con un predicador, sino bajo las estrellas, en una ceremonia apache donde intercambiaron votos de lealtad y respeto mutuo. Su unión fue la consumación de un amor que había nacido del honor y la comprensión. Un año después, Islan estaba sentada junto a Nakai en la cima de una meseta, observando el sol ponerse sobre el cañón. El desierto se teñía de tonos púrpuras y dorados. Su vientre estaba redondeado, llevando en su interior la promesa de una nueva vida, un niño que nacería de dos mundos, pero que pertenecería a uno solo, el del honor, la valentía y el amor. Nakai tomó su mano y la llevó a sus labios. Luego, con el gesto que se había convertido en el lenguaje secreto de su amor, trazó suavemente la línea de la cicatriz en su rostro. Ya no era un mapa de dolor, sino el poema épico de su vida. Un testamento de la guerrera que había luchado, había sanado y había encontrado su verdadero hogar. «Mi Islan», susurró él, su voz llena de una reverencia profunda. «Mi estrella de la mañana. Trajiste la luz a mi vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz tan vasta y profunda como el desierto que los rodeaba. Había sido vendida por tener el rostro marcado, desterrada como un ser imperfecto. Pero para el hombre que la amaba, sus cicatrices siempre contarían la historia de su fuerza, la leyenda de una guerrera, cuyo corazón noble había encontrado su verdadero valor en los brazos de un jefe apache. Juntos miraron hacia el futuro, un horizonte lleno de esperanza, tejido con los hilos de dos almas que se habían encontrado en la adversidad, para construir un amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.